Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Damos gracias a Dios por otro día más de vida. Damos gracias a Dios porque nos trajo con bien a su casa de oración. Amén. Así es de que vamos a orar, pedirle a Dios que sea manifestándose en este lugar. Así sea. Sí. Padre nuestro que estás en el cielo, ante tu presencia estamos, Padre, elevando nuestra oración a ti, dándote la gracia, Padre, por darnos otro día más de vida. Gracias por permitirnos, Padre, estar reunidos en tu casa de oración. Así te pido, Padre, que levantes toda perturbación. Sé tú manifestándote grande y poderosamente en la alabanza, en la predicación, Padre, porque no estamos solos. Tú estás aquí con nosotros. Así te pedimos, Padre, que los hermanos que vean este servicio en las redes sociales sea para edificar su vida, Padre. Sé tú obrando grande y poderosamente en cada uno de mis hermanos en Cristo. Así te pido y te doy las gracias, Padre, por darnos sabiduría, darnos entendimiento de lo alto. Que tu palabra quede impregnada en nuestros corazones, Padre. Que seas tú dirigiéndonos en este caminar. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos conforme a tus mandamientos. Así te bendecimos y te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Así que, hermanos, vamos a invitar a los hermanos de la alabanza que pasen y vamos a cantar al Señor en esta mañana. Gloria al Señor. Así, hermanos, glorifiquemos el nombre del Señor. A Jesucristo bendita que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce amor, tierno diciendo ven, acompáñame en nuestra reunión. Cuando haya un Señor en tu mansión,
limpio en la sangre vital. De las ropas blancas al venir Jesús, Él limpia la fuente de amor. Está listo para la mansión de Dios, Él limpio en la sangre vital. Él limpio en la sangre de Cristo Jesús. Y es tu corazón más blanco que la nieve. Él limpio en la sangre vital. Cristo ofrece hoy, pues hay poder. Oh, acude a la cruz del Señor. Es la fuente que te limpiará tu ser. Oh, acude a su sangre vital. Él limpio en la sangre de Cristo Jesús. Y es tu corazón más blanco que la nieve. Él limpio en la sangre vital. Allá en los olivos se oyó una plegaria de un hombre postrado en humilde oración. En ella imploraba el amparo divino y amarga la pena en su corazón. Y en soledad, en aquella amarga agonía, se dio por amor. Solo ahí, con las sangres formó su concierto, alzando su voz. Así fue llevada la cruz al Calvario, así los pecados de la humanidad. A cambio de vida le dieron la muerte por sus beneficios y nadie a tomar. Y en soledad, en aquella amarga agonía, se dio por amor. Solo ahí, con las aves formó su concierto, alzando su voz. En soledad, en aquella amarga agonía, se dio por amor. Solo ahí, con las aves formó su concierto, alzando su voz. Gloria a Dios.
Jesucristo. Bendito sea. Amén. Gloria a Dios. Sí, hermano, vamos a pasar con la palabra. Bendiciones a todos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Esperemos que la presencia del Señor siempre esté con sus hijos en su casa donde venimos a glorificar y exaltar su santo nombre y a recibir su palabra que viene para edificación de nuestras vidas. Amén. Pido a todo el pueblo del Señor que nos pongamos en oración y vamos a pedir a Dios que respalde su palabra. Amén. Señor Y Jesús, Dios que estás en Todopoderoso, gloria, en esta Padre. mañana, Padre. Señor Jesucristo, Estamos venimos aquí, ante ti, Señor, ante Señor, tu en este presencia, momento, Padre, Señor, dándote la honra y la pidiéndote, gloria, Señor que Jesucristo, sea que usted, seas Dios, tú quien respaldando tu nos santa está palabra, ofreciendo, Padre, que siempre tú estés con cada nosotros, corazón, Señor Jesús, sé tú, mi Dios, agradeciéndote, Padre, porque nos diste la oportunidad de levantarnos con bien este día y de estar ante tu presencia, Señor, al servicio de tu voluntad, Señor Jesús, no al servicio de nosotros mismos, sino haciendo la voluntad que tú nos encomendaste en esta tierra, Padre, la cual es llevar la palabra del Señor a todo el que quiere escucharla, Padre. Ahora, Señor, te pedimos que respaldes tu palabra en esta mañana, Señor Jesús, y que los corazones puedan ser edificados por medio de la misma, Padre. Te pedimos que la unción de tu Santo Espíritu no se haga esperar, Padre, sino que esté presente en medio de tus hijos, Señor, en medio de tu pueblo, en medio del cuerpo de Cristo. Hay poder de Dios. Gracias, bendito Rey Jesús, sabemos que así será. Amén, así será. Gracias, bendito Gracias, Jesús. Señor, Amén. Dios Todopoderoso. Amén. Gloria al Señor. Mis hermanos, vamos a abrir nuestras sagradas escrituras en el libro de los Hechos 3:19. Cuando lo tengan, hermanos, pueden decir amén para que puedan leer conmigo juntamente lo que la palabra de Dios nos dice. Y el tema principal que traemos es arrepentidos y convertidos. Hechos 3:19. Amén. Amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y dice así: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Gloria al Señor. Amén. Esta es la palabra, hermanos, que traemos en la ocasión que hoy presentaremos. Es sobre cómo aprovechar cualquier ocasión que tengamos para presentar el plan de salvación por medio de Jesucristo, Amén. quien fue el que pagó por todo el ser humano. En primer lugar, hermanos, observamos en este discurso del apóstol Pedro, se produjo luego que Pedro y Juan realizaran un milagro a un cojo. Amén. En el libro de los Hechos nos muestra a los apóstoles en plena acción cumpliendo el mandato del Señor. Gloria a Dios. Era tal el alboroto que la gente pronunció en ese momento, que dice la palabra que estaban atónitos por dicho evento que Pedro y Juan, los apóstoles, habían realizado en la entrada del templo. Esta palabra, hermano, nos trae a nosotros para que la meditemos y nos pongamos a pensar que así como Cristo hizo grandes cosas, los apóstoles también las continuaron haciendo. Amén. Y hoy en día nosotros también podemos continuar llevando la Gloria palabra a del Dios. Señor y aprovechando
cada ocasión que se nos presente para presentar el plan de salvación. La oportunidad de anunciar el Evangelio fue hecha por Pedro. ¿En qué nombre se había realizado el milagro que ellos habían hecho? Cuando sucedió ese milagro que ellos habían hecho, la gente estaba maravillada, pero Pedro fue el que tomó la palabra y les dice: esto no fue realizado por nosotros mismos, sino lo dicho por nuestro Señor Jesucristo, que grandes cosas también haríamos en su nombre. Amén. Fue la ocasión que ellos aprovecharon para presentar el plan de salvación a los que estaban allí presentes. Y ya leímos lo que les dice: arrepentidos y convertidos. Amén. Son dos cosas que se oyen que están a la par, pero que son diferentes. Sí, amén. ¿Por qué Pedro les dice esta frase? Él era el claro ejemplo que todo arrepentido puede alcanzar perdón de Dios. Amén. Porque él era uno de los personajes que negó al Señor. Cuando Jesús fue arrestado, pero confió que Dios le perdonaría, aunque tuvo que llorar humillado ante su gran Salvador. Amén. En cierta ocasión la palabra dice que abogado tenemos para con el Padre. Sí, amén. Pedro sabía que él había pecado con el haber negado a nuestro Señor Jesucristo en el momento en que nuestro Señor había sido arrestado. Sabemos que el negar el nombre de Cristo es algo imperdonable, pero mientras tenemos vida, tenemos oportunidad de venir a los pies de Cristo y arrepentirlos y pedirles perdón por cualquier ocasión que nosotros hayamos caído de la gracia del Señor. Sí, amén. En Lucas 22, 61, entonces ahí nos recuerda de la palabra lo que le pasó a Pedro. Entonces dice así la palabra, Lucas 2, 61. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Sí, amén. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ahí estamos viendo, hermanos, lo que Pedro le había sucedido cuando negó a nuestro Salvador. Pero luego vemos a Pedro entrando en la iglesia, poniendo por obra lo que Dios había hecho en él y siendo el claro ejemplo que cuando venimos a los pies de Cristo podemos ser no solamente arrepentidos, sino convertidos en otras personas. Vemos a Pedro arrepentido después de haberle negado, pero no solo arrepentido, sino convertido en un verdadero hijo de Dios. Y además, después de ser lleno del Espíritu Santo de Dios, vemos a Pedro comprometido en llevar la palabra de Dios, presentando el plan de salvación para todo arrepentido. Gloria a Dios. Así que, si no hay arrepentimiento y convertimiento, no hay esperanza de salvación. Sí, amén. Porque el arrepentirse, hermanos, yo he visto personas que se arrepienten de haber hecho algún hecho vergonzoso o aberrante, pero el convertirse es algo que solamente viniendo a los pies de Cristo lo puede alcanzar el ser humano. Sí, amén. Y cuando alcanza el ser convertido, alcanza el perdón de sus pecados y por ende también alcanza la salvación, que es la que estamos buscando. Sí, gloria a Dios.
Los que estudiamos la Biblia sabemos que solo ante Dios podemos venir arrepentidos y postrarnos ante Él, y Él nos perdona cualquier iniquidad. Gloria a Dios. También, hermanos, quisiéramos mencionar otro hecho para que tengamos en cuenta también para nuestras enseñanzas, y es el caso de otro personaje que también caminó con nuestro Señor Jesucristo, Judas. En San Mateo, hermanos, capítulo 27, versículo 3, dice así: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Gloria a Dios. Tenemos ejemplos bíblicos, ancianos y sacerdotes, que eran los que estaban al frente en las sinagogas. A estas personas vino Judas arrepentido. Pero qué trágico es cuando nos arrepentimos y venimos a la persona equivocada. Amén. Tenemos dos claros ejemplos, hermanos. De Pedro. Pedro fue directamente arrepentido a los pies de Cristo, mientras que Judas fue a los ancianos y a los sacerdotes de ese entonces, puesto que el único que perdona se llama Dios. Gloria a Dios. ¿Quién de los dos personajes escogieron la persona correcta a quien ir? Amén. Fue Pedro. Amén. Tenemos dos ejemplos de dos discípulos que caminaron con Jesús, pero separados por diferentes características. Pedro tomó la decisión correcta de pedir perdón a Dios, y su ser fue transformado o convertido para ser de bendición al Evangelio de Cristo. Sí, amén. También para ser ejemplo de ante quién nosotros debemos venir arrepentidos y así llegar a ser convertidos por nuestro Salvador Jesús. Gloria a Dios. Sabemos que todos, hermanos, somos creación de Dios, pero verdaderos hijos de Dios solo los que venimos arrepentidos a los pies de Cristo. El día que usted y yo venimos arrepentidos a los pies de nuestro Señor, ese día nos convertimos en hijos verdaderos del Dios viviente. Sí, amén. Es allí el momento de la transición donde el arrepentimiento se convierte en la otra característica, que ya no está solo arrepentido, sino que viene a ser convertido en hijo de Dios. Y esa es la diferencia que ahora tenemos. Amén. Que el que es convertido crea que tiene asegurada su salvación si persevera en los brazos de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Por lo contrario, de Judas aprendemos que él se dirigió equivocado. En primer lugar, vemos a Judas que él creció su ambición y su ventaja sobre lo material, lo cual para nada le aprovechó. Alabado sea el Señor. Pero cuando se colgó y murió, de nada le sirvió el haber almacenado lo que propuso en su corazón cuando caminaba con Jesús. Sí, amén. Y no
atesoró nada en su corazón de lo que Pedro sí pudo atesorar. Pues la palabra de Dios es clara y dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Pues Dios no lo echa fuera, sino Él mismo con su corazón se quedó fuera del plan redentor de salvación. Gloria a Dios. Nosotros confiamos y creemos que nosotros cuando hicimos la confesión de fe, venimos a lo correcto. Hoy miramos con ojos espirituales y nos dirigimos conforme a la voluntad de Dios, aceptando a Cristo como nuestro Salvador personal, permitiendo que Él nos cambie y nos haga hijos suyos. Bendito sea Dios. En la confesión de fe, hermanos, que nosotros hacemos, allí damos el paso de arrepentimiento y aceptamos que el Señor nos convierta de nuestro mal camino que antes tuvimos a caminar como verdaderos cristianos, hijos de Dios. Amén. Y con nuestra fe y esperanza, que nuestra salvación sea una realidad en nosotros, para que cada vez que vengamos a la casa de Dios o que abramos la Escritura, retengamos algo para nuestra salvación. Amén. Que el venir, hermanos, a la casa del Señor no sea un costumbre solamente, sino que sea algo de adoración que le llevemos al Señor. Amén. Y que la palabra que viene es así, es para que nos ayude a cimentarnos cada día más en sus santos caminos. Bendito Dios. Ese debe ser el principal propósito desde el momento en que abrimos nuestros ojos y nos ponemos de rodillas y declaramos que este día venimos a la casa de Dios, que nuestra mirada sea no perdernos de la cruz de Cristo. Amén. Y que lo mucho o poco que aprendamos lo podamos almacenar en nuestro corazón. Bendito sea Dios. Pues el encaminarnos a la casa de Dios o creer en Dios no lo es todo, sino el llenarnos de su amor y caminar perseverando en la voluntad de Dios. Bendito sea Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que prediquemos su palabra y traer almas a sus caminos. Bendito Dios. Y no apartarnos de su santo evangelio, sino enseñando que sin santidad nadie verá al Señor. Dios nos ha llamado, hermanos, a que corramos este camino cada día más buscando la santidad. Y es necesario que el que persevera crea que hay un solo Dios y un solo Salvador. Y concluimos, hermanos, con esta palabra en 1 de Timoteo 2, versículo 5. Dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Amén. el cual se dio en rescate por todos. Bendita es la palabra del Señor. Sí, Si esto hacemos y lo aceptamos, estaremos cada vez más cerca de alcanzar nuestra salvación y vida eterna en el nombre de Cristo Jesús. sí, amén. No tenemos otro Salvador, solamente Cristo Jesús. Y el que a mí viene, dice su palabra, no le echo fuera. Gloria a Dios. Si nosotros hicimos lo correcto aceptando a nuestro Señor Jesucristo, creamos que nuestra salvación nos espera delante de este camino. Sí, amén. No nos va a esperar un cheque terrenal, no lo esperemos eso. Esperemos nuestra salvación de nuestra alma, que es lo más grande y lo más precioso que debemos anhelar cada uno de nosotros. El estar cada vez en sus caminos para alcanzar el propósito al final
de esta jornada. Sí, amén. Así, hermanos, con esta palabra hemos dado a conocer lo que Dios quiere para con nosotros. Pongámonos de pie y vengamos en oración. Amén. Señor Jesús, que estás en gloria, Padre. Tú que estás en ese reino, Señor. Agradecidos estamos, Señor Jesús, porque tú estás, Padre, Gracias. con tus hijos, Señor mi Dios, trayendo cada día, Padre, lo que el cuerpo de Cristo necesita, Señor Jesús, que es estar ante tu divina presencia, Señor Jesús, Que tu mano ya sea en el cuerpo sea sobre nosotros. o cuando ya partamos de esta tierra, Señor Guárdanos, Jesús. Señor, hasta el fin. Que podamos, Señor, estar convencidos, Señor, y convertidos a ti, Señor, para que alcancemos el perdón de nuestras almas. Así te Que el venir, Señor, a este lugar sea cada vez Santifícanos cada vez más, Señor. Llénanos de amor. con deseo, Señor, de servir, con deseo, Señor Jesús, de ser llenos de ti primeramente, Padre. Y que esta Sagrada Escritura sea abierta para nosotros, Señor, y que podamos entender los propósitos que tú tienes para con tus hijos. Amén. Así sea, Señor Jesús, yo bendigo a todo este cuerpo de Cristo y declaramos, Señor Jesús, que tú estás con nosotros y que por medio de ti les podemos bendecir, Señor, y podemos decirles, Padre, que hemos emprendido el camino correcto, Padre, que hemos emprendido este camino no porque nosotros queremos, sino que porque tú nos has encomendado que llevemos esta palabra, Señor. Así como encomendaste a los discípulos, cada uno de nosotros puede ser enviado, Señor Jesús. Y aceptamos la voluntad tuya, Señor. Solo pedimos que el respaldo siempre esté en esta congregación, Padre, con cada uno de nosotros, Señor Jesús, bendiciendo a tus hijos, Señor Jesús, a los que son de este redil como los que no están en este redil, Padre. Pero todo aquel, Señor Jesús, que es creación tuya, Padre, tú lo puedes convertir un día en verdadero hijo de Dios y que pueda entender los propósitos con los que tú viniste a morir en la cruz del Calvario, que era por rescate a cada uno de nosotros. Gracias, bendito Rey Jesús. Muchas gracias, Cordero Santo de Dios, porque estás con nosotros, Señor Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Bendito sea tu palabra, Señor Jesús, por siempre. Gloria a ti. Amén, Señor Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor Jesús. Gracias. Aleluya, gloria al Señor. Sí, hermanos, vamos a invitar a nuestro hermano quien tiene la oración. Va a pasar mi hermano Isaías, pasa con nosotros. Amén. Y vamos a proseguir. Gloria al Señor Jesús. Amén, hermano, que el Señor le Amén, bendiga. hermano. Amén. Damos gracias a Dios por la palabra de esta mañana y por Amén. que pudimos hacer a Dios primero. A Dios le agrada que hagamos lo que a Él le corresponde, ¿verdad? Que es honrar y glorificar su santo nombre. Sí, amén. Y por eso estamos en este lugar. Pido a Dios que sea Él que se manifieste por medio de la oración. Y vamos a pedirle a nuestro Padre que Él sea la alianza, que Él sea la luz que vaya delante de nosotros. Sí, amén. Padre nuestro Padre que está nuestro usted que en los está usted en los cielos, cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios. Venga a nosotros su reino, Padre. Hágase su voluntad, Dios, en el cielo como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día, Padre. Perdonad nuestras ofensas, Señor, como nosotros perdonaremos a todo aquel que nos ofende. No nos dejes caer en tentación, Padre, mas líbranos de todo mal y de todo peligro. Tuyo es el reino, Padre, el poder y la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amado Padre, en esta hora, Señor, vamos a presentarnos, Padre, con un corazón, Señor, contrito y humillado, pidiéndote, Señor, sabiduría, pidiéndote entendimiento, porque tu palabra dice, Padre, que pidamos y tú nos darás, que busquemos y hallaremos, y es en el nombre de Jesús de Nazareno, Padre, que hemos tomado vida, porque el que nos llamó a servir es grande y poderoso, y esa luz, Padre, no se apartará de todo aquel que ha buscado hacer tu voluntad, porque en este lugar, Padre,
declaramos, Señor, que tú te mueves a misericordia. Muévete, Padre, en este lugar. Muévete, Señor, en ese cuerpo de Cristo. Porque toda tribulación, Señor, todo desánimo, toda pereza, toda preocupación, las enfermedades del diablo, usted declárese sana. Porque mi Dios no nos ha llamado a ser enfermos, sino a ser sanos por el poder de su palabra. Y en esta hora, Padre, desata fuego del Espíritu Santo, Señor, y consume, Padre, todo aquello que está perturbando, todo aquello, Señor, que en la vida de tus hijos, Señor, se ha querido levantar, Padre, pero hay un Dios poderoso, hay un cuerpo de Cristo que está intercediendo. Usted no tema ni desmaye, porque el Señor estará con usted. Es el Dios en quien hemos puesto la fe y la confianza, es el que va delante de nosotros. Y ahora, Padre, en esta hora declaramos, Señor, que tu pueblo será libre, que tu pueblo, Padre, será un pueblo bendecido, será un pueblo, Padre, guiado por el poder de tu palabra, será un pueblo que se levante, Señor, en sabiduría, en entendimiento, Padre, que no podamos, Padre bendito, mirar atrás sino ver esa cruz, Señor, que tú, Padre, diste tu vida por nuestros pecados, que tú nos sustentaste, Señor, en el hueco de tu mano, cuando andábamos perdidos, cuando andábamos, Señor, en tinieblas, Padre, y tú nos llamaste a resplandecer, y por eso, Señor, buscamos de tu presencia, por eso estamos ante ti, oh Dios mío, alabando y glorificando tu santo nombre, pidiéndote, Padre, por este cuerpo de Cristo, por la vida pastoral, Señor. Yo te he pedido sabiduría, Señor, entendimiento, Padre, sobre ello, porque la palabra que traiga mi hermano, Padre, será una palabra de sustento, será una palabra de consuelo, porque hay necesidad en tu pueblo, Señor, hay necesidad, Señor, en esos corazones, Dios mío. Te pido, Padre, que abras esas mentes, Señor, que abras esos corazones, Padre, para que esa palabra, Señor, pueda ser transformada, que esa palabra, Señor, pueda llenar, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, porque en este momento, Padre, es a ti a quien te alabamos, es a ti a quien bendecimos, Señor, por tu gran amor y tu misericordia. Bendice, Señor, la vida de tu pueblo. Cuídanos, Señor, de todo mal y de todo peligro. Mira, Padre, hay un problema, Señor, en esta tierra, Señor, que no nos ha dejado, Padre, reunirnos como a ti te agrada, Señor. Te pido, Padre, que levantes, Señor, esa maldición que ha tocado la tierra, Señor amado. Ten misericordia de los que te buscan, oh Dios. Ten misericordia, Padre, de aquellos corazones arrepentidos. Ten misericordia, Padre, de los que buscan tu rostro, porque no seremos avergonzados, oh Dios poderoso, porque sabemos, Señor, que tú vas a ir delante de nosotros. Vamos a pelear, Señor, esta batalla. Vamos a guerrear, Señor, porque el guerrero que va adelante se llama Jesús de Nazaret. El que nos llamó a servir es aquel que dio su vida por nosotros. Y aquí estamos, Señor, humillados ante tu presencia. Aquí estamos, Señor, buscándote, Padre, porque a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida. Solamente usted, Señor, es el que nos puede transformar y enderezar, Señor, nuestro caminar. Que nuestros pasos sean lentos pero seguros, Maestro. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, por la vida y la oportunidad que tú nos permites. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. 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 Gloria a ti, Señor. Gracias a Dios, hermanos. Que el Señor me les bendiga. Amén. Amén. Gloria al Señor.